Estás despedida. Considéralo mi regalo para ti. El mensaje de texto se grabó a fuego en mis retinas mientras estaba parada en mi vestido de novia, ramo aún en la mano. Momentos antes había dicho, sí, acepto al amor de mi vida. Ahora en el vestíbulo de la iglesia, rodeada de arreglos florales flotantes y el murmullo distante de invitados emocionados, miré mi teléfono con incredulidad. Rodrigo Mendoza, el hijo de mi jefe, el hombre que había hecho mi vida laboral miserable durante 3 meses, había elegido mi día de boda, para terminar mi empleo. Le mostré el mensaje a Alejandro, mi flamante esposo. Su reacción me sorprendió. En lugar de indignación, una sonrisa conocedora se extendió por su rostro. Tomó mis manos temblorosas, besó mis nudillos y susurró: «Revisa tus mensajes después, hoy nos pertenece». ¿Cómo podía estar tan tranquilo? Acababa de perder mi trabajo como gerente de proyectos principal en la firma de arquitectura más prestigiosa de la ciudad. El puesto por el que me había agotado trabajando, la carrera que había construido durante 2 años dedicados, pero algo en los ojos de Alejandro me dijo que confiara en él, así que silencié mi teléfono, lo guardé en la cartera de mi dama de honor y caminé con mi esposo a través de las grandes puertas de la iglesia hacia una lluvia de pétalos de rosa y aplausos. 3 horas después, durante nuestro primer baile, Carmen, mi dama de honor, se acercó corriendo con los ojos muy abiertos. «Esperanza, tu teléfono no para de sonar. Tienes 108 llamadas perdidas». Revisé la pantalla. Llamadas de la oficina, de compañeros de trabajo y 17 de un número que reconocí instantáneamente. Francisco Mendoza, el dueño de la empresa, el padre de Rodrigo. Y ahí fue cuando me di cuenta de que esto no era solo un despido. Este era el comienzo de algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Antes de continuar, si estás disfrutando esta historia, por favor tómate un segundo para darle me gusta y suscribirte. Muchos oyentes escuchan estas historias pero nunca participan, y eso significa que podrías perderte futuras subidas cuando el algoritmo te omita. Créeme, querrás escuchar cómo termina esto. De vuelta a la pesadilla de mi día de boda. Mi nombre es Esperanza Torres y hasta ese mensaje de texto yo era el corazón palpitante de estudios de diseño Luna Creciente. Soy meticulosa por naturaleza, el tipo de persona que codifica por colores sus listas de compras y puede detectar un error de medición en planos arquitectónicos desde el otro lado de la sala. Mis colegas me llamaban la base de datos porque recordaba cada preferencia de cliente, cada detalle de proyecto, cada fecha límite sin necesidad de revisar notas. Mis padres eran ambos maestros que valoraban la precisión y el trabajo duro. Cuando papá tuvo su derrame durante mi primer año de universidad, casi dejé los estudios para ayudar a mamá con las cuentas médicas. En su lugar, dupliqué mi carga de cursos mientras trabajaba de noche en una imprenta. Me gradué con honores en gestión de proyectos arquitectónicos, con especializaciones menores en sistemas computacionales y planificación urbana. Así fue como conseguí trabajo en Luna Creciente hace 2 años. Francisco Mendoza, el fundador, reconoció mi combinación inusual de conocimiento arquitectónico y pensamiento sistémico. Me contrató para modernizar su enfoque de gestión de proyectos. Diseñé un sistema propietario desde cero, uno que rastreaba cada versión de plano, solicitud de cliente, asignación de presupuesto y aplicación de permiso. El sistema funcionó brillantemente. Los tiempos de finalización de proyectos cayeron 30%. Los puntajes de satisfacción del cliente subieron. Francisco me llamó la mejor inversión que esta empresa jamás hizo. Entonces llegó Rodrigo. A los 28 años, Rodrigo Mendoza había rebotado entre 3 divisiones diferentes de la empresa de su padre.
nunca encontrando su lugar. Tenía la mandíbula cuadrada y postura confiada de su padre, pero nada de su perspicacia para los negocios o habilidades con la gente. Hace 3 meses, Francisco anunció su semi-retiro y promovió a Rodrigo a director de departamento, mi supervisor directo. La atmósfera cambió instantáneamente. Donde Francisco buscaba mi opinión, Rodrigo me excluía de las reuniones. Donde Francisco elogiaba mis innovaciones públicamente, Rodrigo se atribuía el crédito por mis ideas. Cuando programé sesiones de entrenamiento para documentar mi sistema para otros, Rodrigo las canceló como gastos innecesarios. Conocí a Alejandro durante este tiempo cuando estaba sometiendo planos para el proyecto más grande de Luna Creciente, una revitalización del centro que valía millones. Él trabajaba en la oficina de permisos de la ciudad, el hombre calmado y reflexivo detrás del mostrador que realmente se tomaba el tiempo de revisar las solicitudes a fondo en lugar de solo aprobarlas mecánicamente. Conectamos sobre discusiones de planos, luego descansos para café, luego citas para cenar. Alejandro se convirtió en mi santuario del ambiente de trabajo cada vez más hostil. Lo que no sabía entonces era que él estaba notando patrones preocupantes en las solicitudes de Luna Creciente, específicamente las que Rodrigo había manejado personalmente. 2 meses después de nuestra relación, Alejandro me propuso matrimonio. Planeamos una boda pequeña con poca anticipación, en parte porque éramos ambos personas prácticas que no necesitábamos extravagancia, y en parte porque presentía que mi posición en Luna Creciente se estaba volviendo precaria. Rodrigo había estado haciendo comentarios sobre reestructuración y optimización. Nunca imaginé que realmente me despediría el día de mi boda. Mientras la recepción continuaba a mi alrededor, me disculpé y fui a la suite nupcial y escuché el mensaje de voz de Francisco. Esperanza, soy Francisco. Llámame inmediatamente. Rodrigo no tenía autoridad para despedirte. Ha habido un terrible error. Te necesitamos. La fecha límite de presentación del proyecto del centro es el lunes y nadie puede acceder a tu sistema. 6 mensajes más siguieron, cada uno más desesperado que el anterior. En el último, la voz de Francisco había perdido su confianza usual. Esperanza, por favor. El equipo de desarrollo de Zona Oeste amenaza con retirarse. Nadie puede encontrar los renders actualizados. La contraseña que Rodrigo pensó que funcionaría no sirve. Estamos en un punto muerto. Me senté en el borde de un sillón de terciopelo, mi vestido de novia formando charcos a mi alrededor, y sentí algo inesperado. Poder. Durante 2 años había construido un sistema tan intuitivo para mí que lo navegaba sin pensar, pero tan complejo que nadie más podía usarlo sin el entrenamiento adecuado. Entrenamiento que Rodrigo había impedido repetidamente. Yo era la única persona viva que entendía completamente cada función, cada atajo, cada mecanismo de seguridad que había incorporado. Y ahora, en lo que debería haber sido el peor día profesional de mi vida, tenía todas las cartas. Alejandro me encontró allí mirando mi teléfono. Se sentó a mi lado, cuidando de no arrugar mi vestido. Debería contarte algo, dijo en voz baja. Los planos que Rodrigo ha estado sometiendo a mi departamento, él los ha estado alterando después de que el equipo de ingeniería los firma, removiendo características de seguridad, sustituyendo materiales más baratos, cosas que nunca pasarían una inspección adecuada. Mi sangre se heló. Eso no es solo antiético, es peligroso. Alejandro asintió. He estado documentando todo. Iba a reportarlo la próxima semana, pero ahora... Entendí entonces por qué había sonreído ante el mensaje de despido. Esto no era un revés, era una oportunidad. Una que me removía de la responsabilidad legal mientras, simultáneamente, dejaba a la empresa indefensa sin mí. ¿Qué deberíamos hacer?, pregunté.
Alejandro sonrió. Nada. Hoy no. Hoy bailamos. Mañana volamos a Cancún para nuestra luna de miel. Y cuando regresemos, besó mi frente. Remodelaremos todo el panorama. Regresamos a la recepción y bailé como una mujer sin preocupaciones en el mundo. Para la medianoche tenía 212 llamadas perdidas. Durante nuestra semana de luna de miel las llamadas continuaron. Las envié todas al buzón de voz. Los mensajes de Francisco evolucionaron de urgentes a desesperados, a prácticamente suplicantes. En nuestro tercer día en Cancún, mientras Alejandro y yo tomábamos agua de coco fresca en la playa, Francisco ofreció triplicar mi salario si regresaba. Borré el mensaje sin responder. 2 días después, ofreció propiedad parcial en la firma. Otra vez no respondí. Alejandro me vio declinar estas ofertas increíbles sin comentario. Entendía algo fundamental sobre mí. Esto nunca había sido sobre dinero, era sobre respeto. ¿Sabes?, dijo mientras veíamos el atardecer en nuestra última noche en Cancún. Hay una vacante en el equipo de consultoría para el Departamento de Planificación de la ciudad. Necesitan a alguien que entienda las solicitudes arquitectónicas desde ambos lados, alguien que pudiera crear pautas para protocolos adecuados. Me volví hacia él intrigada. ¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que inicies tu propia firma consultora con la ciudad como tu primer cliente. Te pagarían por tu experiencia en crear sistemas que atrapen exactamente el tipo de atajos que Rodrigo estaba haciendo. La idea echó raíces instantáneamente. Para cuando nuestro avión aterrizó de vuelta a casa, había redactado un plan de negocios en mi tableta. 3 días después, registré consultoría Protocolo Precisión. Mi teléfono sonó minutos después de que el registro comercial se hiciera público. Francisco Mendoza. Por primera vez en 2 semanas, contesté. Esperanza, gracias a Dios, estamos en crisis. El proyecto del centro está paralizado. Los clientes se están yendo. Por favor, pon tu precio. Lamento escuchar eso, Francisco, dije calmadamente, pero ya no estoy disponible para empleo. He iniciado mi propia firma consultora. Entonces contrataremos tu firma. Cualquier cosa que cobres, la pagaremos. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Mi primer cliente es el Departamento de Planificación de la ciudad, Francisco. Estoy diseñando nuevos protocolos de verificación para las solicitudes de construcción. La inhalación aguda me dijo que entendía las implicaciones. Si yo estaba trabajando con la ciudad para crear mejores sistemas de verificación, inevitablemente descubriría las alteraciones peligrosas de Rodrigo, si Alejandro no las había reportado ya. Esperanza, por favor, Rodrigo cometió un error terrible. Estaba celoso de tu relación conmigo, de tu competencia. Déjame arreglar esto. Algunas cosas no se pueden arreglar, Francisco. Algunos puentes, una vez quemados, siguen siendo ceniza. Terminé la llamada y me volví hacia Alejandro, que había estado escuchando cerca. ¿Está mal que eso se sintiera tan bien? Él negó con la cabeza. No está mal defenderte o defender la seguridad pública. La semana siguiente, comencé mi contrato con la ciudad. Con mi conocimiento interno de cómo operaban firmas como Luna Creciente, rápidamente identifiqué vulnerabilidades en el sistema de verificación actual. Creé nuevos protocolos que atraparían cambios no autorizados a planos aprobados, especialmente modificaciones estructurales hechas sin revisión de ingeniería. Como parte del proceso, la ciudad condujo una auditoría de solicitudes recientes. Predeciblemente, encontraron numerosas violaciones en los planos del proyecto del Centro de Luna Creciente, específicamente en las solicitudes manejadas por Rodrigo. Muros de carga adelgazados, especificaciones de cimientos alteradas, características de seguridad removidas para cortar costos. La investigación fue rápida y condenatoria.
El proyecto del centro fue permanentemente detenido y reasignado a una firma competidora. Rodrigo no solo fue despedido, fue incluido en lista negra por toda la industria. Su licencia profesional fue suspendida pendiente revisión. Estudios de diseño Luna Creciente perdió millones. Su reputación construida durante 30 años se desmoronó en 30 días. A través de contactos de la industria, escuché que Francisco había sufrido un ataque cardíaco menor por el estrés. A pesar de todo, esa noticia no me trajo placer. Francisco había sido un buen mentor antes de que su punto ciego por su hijo nublara su juicio. Mi negocio de consultoría prosperó. En 6 meses tenía contratos con 3 gobiernos municipales y estaba contratando personal para mantener el ritmo de la demanda. Alejandro recibió una promoción en la oficina de permisos por su posición ética. Compramos nuestra primera casa. Una casa para arreglar con buenos huesos e increíble potencial, como nuestra vida juntos. Entonces, 1 año exacto después de mi boda, llegó un sobre grueso color crema a mi oficina. Adentro había una carta manuscrita de Francisco Mendoza. Querida Esperanza, comenzaba. Algunas deudas nunca se pueden pagar completamente, pero el reconocimiento es el comienzo de la expiación. He pasado este año reconstruyendo lo que mi hijo y mi propia negligencia destruyeron. Rodrigo ha completado un programa de ética profesional y trabaja ahora en una posición junior bajo estricta supervisión. Entiende la gravedad de sus acciones. Luna Creciente tiene nuevo liderazgo y nuevos protocolos. Hemos revisado cada sistema y cada proceso de solicitud. Somos una empresa diferente ahora. Te escribo para preguntarte si considerarías reunirte conmigo, no para regresar. Entiendo que ese puente es ceniza, pero para consultar sobre nuestros nuevos sistemas, para asegurar que nunca volvamos a fallar la confianza pública. Si aceptas o declinas, por favor sabe que mi respeto por ti solo ha crecido. Tenías razón en mantener tu posición, razón en proteger al público, razón en exigir mejor. Con sincero pesar y admiración, Francisco Mendoza. Le mostré la carta a Alejandro esa noche. ¿Qué piensas? ¿Debería reunirme con él? Alejandro lo consideró cuidadosamente. ¿Cuál sería tu propósito al ir? ¿Cierre, vindicación, curiosidad profesional? Reflexioné su pregunta. Todo eso, supongo. Y tal vez ver si el cambio genuino es posible. Entonces creo que tienes tu respuesta. Programé la reunión para la semana siguiente. Cuando mi asistente me dijo que Francisco había solicitado que la reunión tomara lugar en las oficinas de Luna Creciente en lugar de las mías, casi cancelé. Regresar a ese edificio se sentía como dar pasos hacia atrás, pero la curiosidad ganó. Cuando llegué, la recepcionista, una cara nueva que no reconocí, me saludó con una diferencia inusual. Señorita Torres, el señor Mendoza la está esperando en la sala de conferencias principal. Mientras caminaba por los pasillos, noté cambios significativos. Caras nuevas, nueva energía, nuevos sistemas visibles en las pantallas. Al pasar por las estaciones de trabajo, realmente habían empezado de nuevo. La puerta de la sala de conferencias estaba abierta. Entré para encontrar no solo a Francisco, sino también a Rodrigo, sentado rígidamente al lado de su padre. Francisco se levantó para saludarme, pero Rodrigo permaneció sentado, ojos fijos en la mesa. Esperanza, gracias por venir. El apretón de manos de Francisco era firme, pero su cara parecía envejecida más allá del año que había pasado. El estrés había tallado nuevas líneas alrededor de sus ojos. Tomé asiento frente a ellos. Tu carta fue inesperada. Como lo fue la educación de este año pasado, respondió Francisco, pero necesaria. Miró a su hijo. Rodrigo tiene algo que decirte. Rodrigo finalmente levantó la vista. El brillo arrogante que recordaba había desvanecido de sus ojos, reemplazado por algo desconocido. Humildad,
o al menos su aproximación más cercana. Te debo una disculpa, dijo, voz apenas sobre un susurro. Lo que hice fue no profesional, vengativo y potencialmente peligroso para el público. No hay excusa para mi comportamiento. Sus palabras sonaban ensayadas, pero la vergüenza que coloreaba su cara parecía genuina. Aún así, una disculpa no podía borrar el pasado. Disculpa anotada, respondí, ni aceptándola ni rechazándola completamente. Francisco se aclaró la garganta. Hay más. Deslizó una carpeta por la mesa. Esta empresa ha sido reconstruida desde sus cimientos. Nuevos protocolos de seguridad, nuevos procesos de revisión, nueva estructura de liderazgo. Rodrigo ya no está en gerencia. Está reaprendiendo el negocio apropiadamente, esta vez, desde abajo. Abrí la carpeta. Adentro había un resumen detallado de sus nuevos sistemas. Impresionantemente exhaustivo, tenía que admitir, junto con un contrato de consultoría ofreciendo una tarifa sustancial por mi revisión y recomendaciones. No te estamos pidiendo que regreses, aclaró Francisco, solo que evalúes nuestro nuevo enfoque para asegurar que verdaderamente hemos cambiado. Mientras examinaba los documentos, Rodrigo se levantó de repente. Hay algo más. Su voz se quebró ligeramente. Salió de la sala, regresando momentos después con un sobre más pequeño que colocó ante mí con manos temblorosas. Adentro había un cheque por exactamente la cantidad de mi boda entera, hasta el último centavo del último arreglo floral. ¿Cómo sabías esta cifra?, pregunté sospechosa. Tu wedding planner es la mejor amiga de la prima de mi esposa, admitió Francisco. Pedí el total. Quería que fuera preciso. Rodrigo habló otra vez, esta vez más firme. Considéralo nuestro regalo para ti, el que dije estar dando cuando no tenía derecho. Un destello de ira surgió en mí. Realmente pensaban que el dinero podía arreglar esto, que podían comprar su camino de vuelta a la posición ética. Antes de que pudiera responder, Rodrigo colocó una pequeña memoria USB al lado del cheque. Esto también te pertenece. Es todo el sistema de gestión de proyectos que creaste, con todas las contraseñas y puntos de acceso. Hemos logrado recrear funcionalidad básica, pero nunca ha funcionado apropiadamente sin ti. Es tuyo para tomar o borrar. Miré la pequeña unidad, sintiendo el peso de 2 años de trabajo condensado en algo que podía sostener entre 2 dedos. El sistema que había construido con tanto cuidado, que había sido usado como arma contra mí cuando Rodrigo impidió que otros lo aprendieran. En ese momento, mirando a estos 2 hombres, uno quebrantado por sus propias fallas éticas, el otro humillado por las consecuencias de su arrogancia, me di cuenta de algo profundo sobre la venganza. A veces llega sin que tengas que entregarla tú misma. A veces la mayor venganza es simplemente sobrevivir, prosperar y ver a otros lidiar con el desastre que han hecho. Cerré la carpeta y me levanté. Revisaré tus propuestas y te responderé en 1 semana. Mi tarifa será triple tu oferta inicial, pagada por adelantado. Mi equipo necesitará acceso completo y transparencia total. Francisco asintió inmediatamente. Acordado. Y una condición más. Miré directamente a Rodrigo. Tú personalmente completarás cada módulo de entrenamiento que asigne. Sin importar qué tan básico o que consuma tiempo, aprenderás cada aspecto de gestión de proyectos apropiada, prácticas de solicitud éticas y cumplimiento regulatorio. Te convertirás en el experto principal de la empresa en hacer las cosas de la manera correcta. El color se drenó de la cara de Rodrigo, pero asintió. Sí, entiendo. Entonces, podríamos tener algo de qué discutir. Recogí mis pertenencias y caminé hacia la puerta, pausando con mi mano en la manija. Oh, y Francisco, el cheque es innecesario. Ver a tu hijo aprender el valor de la integridad será regalo suficiente. Los dejé sentados ahí, el cheque intocado en la mesa,
y salí de estudios de diseño Luna Creciente con la cabeza alta. Pero aquí no es donde termina mi historia. Es donde comenzó la verdadera transformación. Esa noche, mientras Alejandro y yo discutíamos la reunión durante la cena, mi teléfono sonó con una alerta de noticias. El competidor de Luna Creciente, la firma que había tomado el proyecto de revitalización del centro, estaba bajo investigación por soborno. Alegadamente, habían pagado a oficiales para acelerar aprobaciones a pesar de serios defectos de diseño. ¿Sabías sobre esto?, le pregunté a Alejandro. Él negó con la cabeza. La investigación apenas se abrió hoy. Está siendo manejada por el Estado, no la ciudad. Miré mi teléfono, mente corriendo. Si el competidor de Luna Creciente caía, el proyecto del centro estaría en limbo otra vez. Millones en fondos de desarrollo quedarían inactivos, los trabajadores perderían empleos, y la revitalización comunitaria que todos habían estado prometiendo por años se detendría una vez más. Tal vez por eso Francisco se acercó ahora, sugirió Alejandro. Debe haber sabido que esto venía. Está posicionando a Luna Creciente para retomar el proyecto. La realización me golpeó como un rayo. No me estaban ofreciendo un trabajo de consultoría por respeto o arrepentimiento. Me estaban cortejando porque Francisco necesitaba mis sistemas y experiencia para aprovechar una oportunidad cuando su competidor fallara. Me sentí usada otra vez. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Alejandro, viendo la tormenta reuniéndose en mi expresión. Empujé mi plato, el apetito perdido. Voy a dormir sobre esto. Esto requiere pensamiento cuidadoso. Pero el sueño me eludió esa noche. Di vueltas repasando la reunión en mi mente. ¿Era la contrición de Rodrigo genuina o solo otra actuación? ¿Estaba Francisco verdaderamente comprometido con la reforma ética o simplemente desesperado por salvar su legado? Y más importante, ¿cuál quería que fuera mi papel en lo que pasara después? Para la mañana tenía mi respuesta. Llamé a Francisco a las 7:00 a.m. He reconsiderado tu oferta, le dije. No estoy interesada en consultar para Luna Creciente. La decepción en su silencio era palpable. Entiendo, finalmente dijo. Sin embargo, continué, estoy interesada en algo más. Una sociedad. ¿Una sociedad? Su voz se alzó con sorpresa. Mi empresa supervisa toda la gestión de proyectos y cumplimiento regulatorio. Luna Creciente maneja diseño y construcción. Operamos como entidades separadas, pero nos presentamos como socios a los clientes. De esta manera mantengo mi independencia mientras aseguro que se cumplan los estándares éticos. Eso es altamente inusual, dijo Francisco lentamente. También lo es despedir a alguien el día de su boda, contraataqué. No estoy interesada en regresar a una empresa donde podría ser socavada otra vez, pero sí estoy interesada en ver ese proyecto del centro completado apropiadamente. La comunidad lo merece. Hubo una pausa larga. ¿Qué hay de Rodrigo? ¿Dónde encaja él en este arreglo? Rodrigo trabaja para ti, no para mí, pero cualquier proyecto que él toque pasa por triple verificación por mi equipo, sin excepciones. Otra pausa. Necesitaré discutir esto con mi junta. Tienes 24 horas, respondí. Después de eso, estaré presentando mi propia propuesta a la ciudad para el proyecto del centro. Terminé la llamada sintiendo algo que no había sentido por mucho tiempo. Propiedad completa de mi futuro. Ya no estaba reaccionando a lo que me habían hecho. Estaba creando algo nuevo en mis términos. 23 horas después, Francisco llamó de vuelta. La Junta ha aprobado tu propuesta con una adición. Quieren un compromiso mínimo de 3 años. 2 años con opción a extender basado en métricas de desempeño que ambos acordemos por adelantado. Contraataqué. Hecho. Y así, Consultoría Protocolo Precisión tenía su cliente más grande aún. Cuando la firma competidora fue oficialmente removida del proyecto del centro 2 semanas después, nuestra sociedad recién formada
estaba lista con planos actualizados, características de seguridad mejoradas y un sistema de gestión comprensivo que combinaba lo mejor de mi diseño original con nuevos protocolos de seguridad. La ciudad nos otorgó el contrato, en parte debido a nuestra estructura de sociedad innovadora que prometía tanto diseño creativo como verificación rigurosa de cumplimiento. La prensa lo llamó un nuevo modelo para responsabilidad arquitectónica. Rodrigo fue asignado como coordinador de proyecto junior, una posición 5 niveles por debajo de su papel anterior. Cada mañana recibía un módulo de entrenamiento detallado de mi equipo. Cada noche era examinado sobre el material. Si fallaba, repetía el módulo el día siguiente. Para mi sorpresa, nunca se quejó. Completaba cada asignación meticulosamente, hacía preguntas reflexivas y gradualmente comenzó a mostrar entendimiento genuino de por qué existían los protocolos. 3 meses dentro de nuestra sociedad, llegué temprano al sitio de construcción para una inspección y encontré a Rodrigo ya ahí, revisando metódicamente las especificaciones de vertido de concreto contra los planos aprobados. No tienes que verificar esto personalmente, le dije. Para eso están los ingenieros del sitio. Se enderezó, portapapeles en mano. Lo sé, pero necesito entender cada aspecto desde abajo. Esa es la única manera en que verdaderamente aprenderé. Lo estudié buscando señales del joven arrogante que me había despedido por mensaje. En su lugar, vi a alguien diferente, alguien castigado por el fracaso y genuinamente esforzándose por reconstruirse. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté de repente. ¿Por qué despedirme específicamente el día de mi boda? Rodrigo se estremeció, pero mantuvo mi mirada. Porque sabía que tenías razón sobre todo. Los programas de entrenamiento, las preocupaciones de seguridad, la necesidad de mejor documentación, y no podía soportarlo. No podía soportar que hubieras construido algo tan esencial que incluso mi padre te respetaba más que a mí. Así que intentaste lastimarme en mi momento más vulnerable. Asintió, la vergüenza evidente en su postura. Pensé que me sentiría poderoso. En su lugar vi todo colapsar. El sistema que nadie podía navegar, los proyectos que nadie podía rastrear, la cara de mi padre cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Tragó con dificultad. Destruí en un momento lo que podría haber sido la mejor mentoría que podría haber tenido. Sus palabras flotaron en el aire matutino entre nosotros, inesperadamente genuinas. No puedes deshacer el pasado, dije finalmente, pero tienes razón sobre una cosa. Habría sido una buena mentora. Aún podría serlo si te lo ganas. La esperanza brilló en su rostro. ¿Cómo? Convirtiéndote en el tipo de profesional que pone la seguridad y la integridad por encima del ego, aprendiendo cada aspecto de este negocio apropiadamente, admitiendo cuando no sabes algo en lugar de ocultarlo. Puedo hacer eso, dijo con determinación silenciosa. Lo haré, asentí. Entonces comencemos con estas especificaciones de vertido. Muéstrame lo que encontraste. Durante la siguiente hora lo guié a través de procedimientos de verificación apropiados, explicando el razonamiento en lugar de solo reglas. Absorbió todo con interés genuino, haciendo preguntas inteligentes que revelaron una mente capaz de mucho más de lo que le había dado crédito. Mientras terminábamos y otros comenzaron a llegar para el trabajo del día, Rodrigo dudó, luego preguntó: ¿Crees que alguna vez realmente me perdonarás? Consideré la pregunta cuidadosamente. El perdón no es algo que se te deba, es algo que podría desarrollarse con el tiempo a través de acciones consistentes en lugar de disculpas. Muéstrame en quién te estás convirtiendo, no de quién te arrepientes de haber sido. Asintió, aceptando el desafío sin protesta. Durante los siguientes meses,
El proyecto del centro progresó por delante del cronograma. Nuestro modelo de sociedad recibió atención nacional con otras municipalidades expresando interés en arreglos similares. Mi firma consultora se expandió a 15 empleados, mientras Luna Creciente gradualmente reconstruyó su reputación bajo la nueva estructura. Francisco, fiel a su palabra, mantuvo a Rodrigo en un camino de aprendizaje estricto. El joven que una vez había saboteado sesiones de entrenamiento, ahora las organizaba él mismo, asegurando que cada miembro del equipo entendiera tanto el cómo como el por qué de los procedimientos apropiados. 6 meses dentro del proyecto, recibí una visita inesperada en mi oficina de Carmen, mi antigua asistente en Luna Creciente. Se había quedado cuando me fui y ahora trabajaba directamente con Francisco. Quiere promover a Rodrigo, me dijo sin preámbulos, a gerente asistente de proyecto. Levanté una ceja. ¿Y te envió para probar mi reacción? Sonrió. Me envió para obtener tu evaluación honesta. Rodrigo ha completado todos los módulos de entrenamiento con puntajes perfectos. Sus reportes de sitio son ejemplares. El equipo realmente lo respeta ahora. ¿Y qué piensas tú?, pregunté. Carmen siempre había sido perceptiva sobre la gente. Creo que genuinamente ha cambiado y creo que tener responsabilidad podría solidificar ese cambio. Me recosté en mi silla, considerando. Dile a Francisco que apoyaré la promoción con una condición. Rodrigo necesita manejar solo la próxima presentación comunitaria. Veamos cómo lo hace cuando representa el proyecto ante las personas a quienes realmente afecta. La presentación comunitaria estaba programada para la semana siguiente, un hito crítico donde actualizaríamos a los residentes del vecindario sobre el progreso de construcción, cronograma y cómo su opinión había moldeado las modificaciones de diseño. Era una situación de alta presión con preguntas potencialmente hostiles de residentes que habían visto promesas anteriores rotas. Asistí de incógnito, sentándome en la última fila del centro comunitario. Rodrigo llegó temprano, configurando pantallas y saludando personalmente a la gente mientras entraba. Cuando se acercó al podio, noté algo sorprendente. Estaba nervioso. El viejo Rodrigo habría cubierto la inseguridad con arrogancia. Esta versión la reconoció directamente. Buenas noches a todos. Soy Rodrigo Mendoza, coordinador asistente de proyecto. Algunos de ustedes pueden recordar cuando este proyecto se detuvo el año pasado. Ese fracaso fue parcialmente debido a mis errores, atajos que intenté tomar que comprometieron la seguridad y violaron su confianza. Un murmullo recorrió la multitud. Este nivel de franqueza era inesperado. Estoy aquí hoy no solo para actualizarlos sobre nuestro progreso, sino para asegurarles que cada aspecto de este proyecto ahora pasa por triple verificación. Nuestra sociedad con consultoría, protocolo, precisión significa que nada llega a construcción sin revisión rigurosa de seguridad y cumplimiento. Procedió a revisar los planos actualizados, destacando áreas donde la retroalimentación comunitaria había influenciado directamente cambios de diseño. Cuando llegaron preguntas difíciles, respondió honestamente, incluyendo varias veces cuando dijo: «No lo sé, pero lo averiguaré y les responderé personalmente». Para el final, el escepticismo inicial se había transformado en optimismo cauteloso. Los residentes se le acercaron después con preguntas de seguimiento que él abordó con paciencia y transparencia. Me escabullí antes de que pudiera verme, pero había visto suficiente. Al día siguiente llamé a Francisco. «Escuché que Rodrigo lo hizo bien ayer», dijo inmediatamente. «Lo hizo. Estuve ahí. ¿Y tu veredicto?». Hice una pausa, sabiendo que mis próximas palabras impactarían significativamente el futuro de Rodrigo.
Apoyo la promoción, se la ha ganado. El alivio de Francisco era audible. Gracias, Esperanza. Tu endorso significa todo. Solo recuerda, la confianza se reconstruye en pequeños momentos de integridad, repetidos consistentemente a lo largo del tiempo. Una buena presentación no borra el pasado. Entiendo. Todos lo entendemos. Después de colgar, me quedé en la ventana de mi oficina mirando el horizonte del centro donde nuestro proyecto gradualmente tomaba forma. Las grúas se balanceaban contra el cielo azul, los trabajadores se movían con propósito a través del sitio y la comunidad había comenzado a creer nuevamente en la promesa de revitalización. Esta no era la venganza que inicialmente había imaginado cuando regresé de mi luna de miel a 212 llamadas perdidas. Era algo más complejo, más matizado, una reconstrucción en lugar de una destrucción. No había arruinado a Rodrigo o a Francisco. Había ayudado a crear un marco donde podrían convertirse en mejores versiones de sí mismos mientras aseguraba mi propia posición de fuerza. Y al hacerlo, había construido algo mucho más valioso que un sistema que solo yo podía entender. Había construido un modelo de responsabilidad que realmente podría durar más allá de cualquier proyecto o persona individual. Esa noche, mientras Alejandro y yo caminábamos por el sitio de construcción de camino a cenar, nos detuvimos para ver el atardecer brillar en las estructuras parcialmente completadas. ¿Estás contenta con cómo resultaron las cosas?, preguntó apretando mi mano. Consideré la pregunta cuidadosamente. Estoy satisfecha, no porque sufrieron, sino porque ocurrió un cambio real. La empresa es más segura, los edificios son más sólidos, la comunidad se beneficiará. Y Rodrigo, busqué la palabra correcta. Rodrigo se está convirtiendo en alguien que su posición merece. Si esa redención continúa, depende de él. Alejandro asintió pensativamente. Sabes, cuando te mostré ese mensaje de texto en nuestro día de boda, nunca imaginé este resultado. Pensé que querrías tierra arrasada. Tal vez lo habría hecho si no me hubieras mostrado otro camino. Me recosté en su hombro. Me enseñaste que a veces la mejor venganza no se trata de destrucción. A veces se trata de reconstrucción, pero en tus términos, no en los de ellos. Besó la parte superior de mi cabeza. Hablando de reconstrucción, las renovaciones de la casa finalmente están terminadas. ¿Deberíamos invitar a Francisco y Rodrigo a cenar para celebrar? Me reí ante la sugerencia. No presionemos. El respeto profesional es una cosa, la amistad es otra muy diferente. Justo, concedió con una sonrisa. Un paso a la vez, un paso a la vez. Eso se había convertido en mi mantra a través de todo este viaje. Desde el momento en que recibí ese texto en mi día de boda hasta la sociedad que surgió de las cenizas de mi despido, cada paso me había llevado no solo a la supervivencia, sino al triunfo genuino. El proyecto del centro se completaría bajo presupuesto y antes del cronograma. Mi firma consultora continuaría creciendo, y siempre sería conocida como la mujer que convirtió un despido del día de boda en un modelo de negocio que cambió la industria. Mientras Alejandro y yo continuábamos nuestra caminata nocturna, mi teléfono vibró con un texto. Era de Rodrigo. Gracias por tu apoyo en la promoción. No te defraudaré. Se lo mostré a Alejandro, quien levantó una ceja. ¿Vas a responder? Pensé por un momento. Luego escribí. Asegúrate de no hacerlo. Algunos regalos no se pueden devolver. Mientras presionaba enviar, me di cuenta de que el texto había llegado exactamente 1 año al día después de su regalo para mí en mi día de boda. La simetría no se me perdió, ni sospecho, a él. Algunos dirían que debería haber aplastado a Rodrigo completamente cuando tuve la oportunidad, que debería haber desarmado la empresa de Francisco pieza por pieza en lugar de ayudar a reconstruirla, que mi venganza no fue lo suficientemente vengativa.
Pero esas personas estarían perdiendo el punto. El verdadero poder no se trata de destrucción. Se trata de tener la habilidad de destruir y elegir un camino diferente. Se trata de remodelar la realidad según tu visión. No solo reaccionar a la crueldad de alguien más. Al final, no solo me vengué, salí adelante. Y lo hice no rebajándome al nivel de Rodrigo, sino elevándome tan alto por encima de él que pasaría años subiendo para alcanzar donde ahora me encontraba. Si te has quedado conmigo a través de esta historia, podrías estar preguntándote si podrías mostrar la misma moderación en mi posición. ¿Podrías convertir la traición en oportunidad? ¿Podrías transformar la venganza en reforma? No es un camino fácil, pero a veces las victorias más satisfactorias no se tratan de lo que destruyes, sino de lo que construyes, de las cenizas de lo que trató de destruirte.